sistemas adrenérgicos. Ya hemos visto todo lo que es el colinérgico. Ahora vamos a ver con los sistemas adrenérgicos. ¿Sí? Algo que ustedes tienen que saber, la noradrenalina, ¿sí?, no se forma así nomás. La noradrenalina tiene una formación un poco compleja, que no la vamos a tocar nosotros, pero es necesario que la toquemos. ¿Sí? La noradrenalina, para los que les interesa un poco, se origina de la tirosina. ¿Sí? Se transforma en L-dopa, luego en dopamina y finalmente se transforma en la norepinefrina o noradrenalina. No es necesario que lo copien, es un poco de cultura general, para que ustedes sepan cómo se origina la noradrenalina. Ustedes se dan cuenta que yo tengo las mismas estructuras, una neurona presináptica y una posináptica. ¿Sí? Vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Qué se necesita para que una vesícula con neurotransmisores se libere? Energía, calcio. Entra calcio y se libera, ¿sí?, esa vesícula con neurotransmisores. ¿Qué receptores tengo en el sistema adrenérgico? Alfa y beta. Alfa y beta, que son los receptores adrenérgicos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Ahora vamos a complicarnos ligeramente. De los receptores que yo les comentaba, el alfa 1, beta 1 y beta 2, el alfa 1, el beta 1 y el beta 2 son posinápticos. ¿Okay? Y el alfa 2 es presináptico. ¿Okay? Entonces, esa es alfa 1, beta 1 y beta 2 son posinápticos, mientras que el alfa 2 es presináptico. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Viene la noradrenalina, se libera y ¿qué pasa? Puede acoplarse a cualquiera de esos receptores. Si ustedes ven esta forma, ¿sí?, cuando ustedes vean este tipo de forma que parece una zapatilla, ¿sí?, un cordón de zapatilla, ¿qué quiere decir? Que están ligados a proteína G. Cuando tienen esta forma. ¿Ok? Consecuentemente que ya hizo su efecto, ya, ¿cómo se llaman las enzimas que metabolizan a la noradrenalina? Muy bien, la MAO y la CON. ¿La MAO qué significa? Monoaminooxidasa. ¿Ok? Esa es la más importante. La MAO y la CON. ¿Sí? Pero una diferencia con el sistema colinérgico es esta vesícula de acá, que se llama transportador de norepinefrina. ¿Qué hace ese transportador de norepinefrina? ¿Sí? Es como los recicladores que van a su casa por sus botellas. Las botellas son la noradrenalina y los recicladores es este transportador. ¿Qué hacen? Reciclan los neurotransmisores, ¿sí?, que ya hicieron su función. ¿Para qué? Para que siga formando más vesículas. Como vemos en la imagen del costado, ¿qué es lo que hace acá? ¿Sí? Vean acá. Miren, vuelve a ingresar una norepinefrina, ¿sí?, y vuelve, ¿sí?, a estar ¿dónde? ¿Sí? En la vesícula. Vuelve a formar parte de ella, ¿no? Entonces, para eso sirve el sistema de recaptación de norepinefrina o transportador de norepinefrina, cualquiera de los dos nombres es válido, para reciclar la norepinefrina. ¿Ok? Entonces, ya sabemos los receptores y esto no es necesario que ustedes se lo aprendan, pero sí necesito que me atiendan. ¿Sí? No es necesario que lo copien, no es necesario que se lo aprendan de memoria, ni nada. Solo les pido que me atiendan. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vimos los receptores, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Es decir, que estos estaban ligados a proteína G, ¿sí o no?
El alfa 1 es un GQ. El alfa 2 es un GI y a la vez GO. El beta 1 y el beta 2 son GS. ¿Este qué es? Excitatorio, ¿sí o no? Este es inhibitorio y este es excitatorio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Por qué los alfa 1 son excitatorios? ¿Sí? Como yo les comentaba en un principio, por medio de un montón de reacciones bioquímicas provoca que haya más calcio intracelular, y al haber más calcio intracelular, ¿qué sucede? Hay contracción. ¿Sí? ¿Qué sucede con el alfa 2? Porque es GI inhibitorio, inhibe al calcio, inhibe que entre calcio, ¿sí? En este caso a la célula, y al no haber calcio en la célula, ¿qué es lo que pasa? No hay contracción. Y si fuera una neurona, ¿qué pasa si no entra calcio? ¿Qué no liberaría? ¿Acetilcolina? Bueno, puede ser acetilcolina, pero ¿qué no liberaría? Noradrenalina, muy bien, ¿sí? Y el receptor beta, que es GS, que es excitatorio, ¿sí? Algunos en el corazón, otros en el músculo liso, tiene una función diferente según el órgano en que esté. En el corazón, al ser excitatorio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si el receptor beta es excitatorio y está en el corazón, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué pasa con la fuerza contraria? ¿Ah? Ya se fue el adulto. Yo no me voy a poner. Es mejor que atiendas 10 minutos a no haber atendido nada. Sigamos. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué más con la fuerza contráctil? Aumenta la fuerza contráctil, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos por los cuales suceden estas cosas. Ahora hay que recordar dónde está el receptor alfa 1, preopocináptico o posináptico. ¿En qué órganos está? Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Principalmente lo vamos a encontrar músculo liso vascular, músculo liso genitourinario, músculo liso intestinal, corazón e hígado. ¿Sí? Músculo liso vascular, genitourinario, intestinal, ¿sí? ¿Ya? Y el corazón y el hígado. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo. Recuerden, entonces era algo bueno. Ah, no, disculpen, me estaba confundiendo. Solo está el músculo liso vascular, corazón, ¿sí? Pasa. Músculo liso vascular, corazón, hígado, ¿sí? En el tracto simpático, si bien está ahí, también está ahí, pero cumple una función diferente. ¿Ok? Entonces sigamos. El alfa 1, al estar en el músculo liso vascular y al ser GQ, ¿qué va a pasar con las arterias? ¿Qué va a pasar? Por si acaso, cuando lleguen tarde, ¿sí? No tengan miedo de tocar la puerta, yo no tengo ningún problema. Yo cierro la puerta porque hace frío. ¿Sí? Usualmente yo la dejo abierta, ¿sí? Pero si están, toquen la puerta y yo usualmente estoy por el fondo y yo les voy a abrir, ¿sí? Ahora, si es que no les abro la primera, no revienten la puerta. No, yo de todas maneras voy a pasar por el fondo, lo voy a ver y lo voy a hacer pasar, ¿sí? Pero no, yo no hago problema. Excepto los exámenes. A ver, ¿qué pasaría? Está en el músculo liso vascular. ¿Qué pasa? Si hay mayor entrada de calcio, ¿qué pasa con el vaso sanguíneo? ¿Hay vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción porque está entrando calcio, ¿sí o no? Y va a causar contracción.
¿Qué va a pasar en el corazón? Al entrar mayor cantidad de calcio, ¿qué pasa con el corazón? ¿Se relaja? No. ¿Qué pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y en el hígado, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase en el hígado? En el hígado, el receptor alfa 1 produce gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? Ustedes le deben saber por bioquímica con la profesora Tabaque y la profesora Lidia. ¿Qué significa gluconeogénesis? ¿Qué significa? A ver, Marina, fuerte, sin miedo, acá no hay problema. ¿Cómo? ¿Aumenta o disminuye la producción de glucosa? Aumenta la producción de glucosa. Muy bien. Ya ves, sin miedo, Lorena. Ah, no, acá no hay roche. ¿Sí? Si alguien se ríe de ti, yo le tiro un control nacional. Acá todos estamos para equivocar. Y por eso estamos poniendo acá para... ¿Ok? Entonces, esos son los principales efectos. En el sistema genitourinario e intestinal, ¿sí?, el alfa 1 tiene un comportamiento diferente, ¿sí? No es GQ, tiene comportamiento de GI y GO. Es algo, digamos así, muy pero muy especial. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que el doctor Carita siempre les dijo para estos sistemas: el simpático y el parasimpático se antagonizan entre sí. ¿O me equivoco? Hacen lo opuesto, ¿sí o no? Entonces, si el parasimpático estimula el peristaltismo, ¿qué hace el simpático? Lo inhibe. Entonces, por eso el receptor alfa 1 a nivel genitourinario, ¿sí?, y a nivel gastrointestinal, ¿sí?, inhibe el peristaltismo. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. El alfa 2, ¿dónde está? El alfa 2 lo vamos a encontrar, ¿sí?, en principalmente 3 sitios. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente el alfa 2? 1. Músculo liso vascular. 2. Células beta del páncreas. Y 3. Nervios. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan que yo les dije que el alfa 2 dónde estaba? ¿Pre o postsináptico? Presináptico. ¿Y qué hacía? ¿Evitaba que qué? Que entre el calcio, ¿sí o no? Ya. ¿Qué pasaría si en esta neurona presináptica evita que entre calcio? ¿Qué no sale? ¿Qué no se libera? No se libera noradrenalina, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si no se libera noradrenalina? Esto no solo ocurre en el sistema simpático. ¿Qué pasaría? Este receptor alfa 2 también se encuentra en el sistema nervioso central. Y la norepinefrina es un neurotransmisor que ayuda a la conciencia. ¿Qué pasaría si yo le doy un fármaco que es agonista alfa 2 adrenérgico, bloquea los canales de calcio, disminuye la liberación de neurotransmisores? ¿Qué le pasa al paciente? Se empieza a ¿qué? A letargar, a sedar. Todo el mundo de acá conoce la silacina. La silacina es un agonista alfa 2 adrenérgico. ¿Qué quiere decir? Que se acopla al receptor alfa 2 presináptico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la liberación de noradrenalina, no solo en el simpático, sino también en este. Entonces, sí, esa edad. Ahora la pregunta es, ¿ustedes le darían silacina a un paciente diabético? ¿Por qué? Porque como produce estimula la gluconeogénesis, más. Pero es alfa 2. ¿Qué sucede? La silacina, ¿sí?, como bien dice en chino, la silacina, si bien es un agonista alfa 2, también
tiene efecto en alfa 1. Su relación es de 2 a 1. Tiene 2 veces preferencia por el alfa 2 que el alfa 1. Pero tiene efecto en el alfa 1. ¿Y qué pasaba con el alfa 1 en el hígado? Gluconeogénesis, producía más glucosa. ¿Y ustedes saben qué hace el receptor alfa 2 en el páncreas? Disminuye la producción de insulina. Porque es inhibitorio. Y al no haber noradrenalina que libere insulina, ¿qué va a pasar? ¿Quién controla la glucosa en sangre? La insulina. Si no hay insulina, no se puede aprovechar la glucosa. Ahora, imagínense en un paciente diabético que está controlado y tiene 120 de glucosa, de decilitros de glucosa. Ok. Le ponen silacina, porque ustedes se olvidaron de sus clases de farmacología y le pusieron silacina a ese perrito de bebé. Ese perrito puede llegar hasta 600 en glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque por un lado, el alfa 1 en el hígado, ¿qué produce? Aumento de glucosa. Y el alfa 2 en el páncreas, ¿qué hace? Inhibe la insulina. ¿Ok? Sí, por arriba. Tortuguita. ¿Ok? Entonces, no se olvide. Por eso la silacina no se usa. Y ese es el mecanismo de acción de la silacina. Por eso causa sedación. Porque inhibe ¿quién? Inhibe que se liberen neurotransmisores. Ahora vamos a hablar de los beta. ¿Sí? Los beta son ligeramente diferentes y según el órgano que esté, cambia su función. ¿Sí? El beta 1, nunca se olviden, porque es el más fácil de todos. El beta 1 está en el corazón, no está en ningún otro lado. ¿Sí? El beta 1 está en su corazón, no como él o ella. ¿Sí? El beta 1 está en su corazón. Toqué hueso por ahí, creo. Sí, ok. Entonces, el beta 1 está en el corazón. Y el beta 1 es GS, que es excitatorio. ¿Sí? ¿Qué produce? ¿Qué creen que produce si el beta 1 es excitatorio y está en el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia. ¿Y qué más? No. ¿Qué puede otra cosa ocasionar el corazón aparte del aumento de taquicardia? La fuerza contráctil. Aumenta la fuerza contráctil. Nunca se olvide. ¿Sí? Usualmente los fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca aumentan también la fuerza contráctil. Sigamos. Esto es lo que sucede. El beta 1, le dije que está monitoreado por una proteína GGS, ¿sí o no? Esto pasa en la célula cardíaca. ¿Sí? No es necesario que lo copien, pero sí entiendan. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Viene acá y, como les digo, por un montón de reacciones que no es necesario que ustedes se las sepan y nunca, a menos que se dediquen a esto, ¿sí? Va a provocar que haya más calcio intracelular. ¿Y qué pasa? Cuando la célula tiene más calcio intracelular, pasa energía. Y si es una célula muscular, ¿qué pasa? Se contrae. Es por eso que el miocito se empieza a contraer con su receptor beta 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ok. Pero, el beta 2 va a estar en otros sitios. Principalmente, uno de los sitios donde más está el beta 2 es el músculo liso, en la musculatura lisa. ¿Sí? Bronquial, ¿sí? Uno de ellos es bronquial, está en el hígado y está en el músculo esquelético. ¿No? Entonces, pero el beta 2 en el músculo liso, ¿sí? No va a aumentar la concentración de calcio. ¿Sí? El beta 2, por eso le digo, acá más que copien entiendan, el beta 2 el beta 2 en el sistema del músculo liso no va a aumentar la cantidad de calcio. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? El beta 2 va a
evitar, ¿sí?, que el calcio se acople a la actina y la miosina. ¿Ustedes se acuerdan de la actina y miosina? Biología, histología y después física. En todos esos cursos les han hablado de la actina y la miosina. La pregunta para ustedes es, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué? ¿Enzimas? ¿La actina y la miosina son enzimas? ¿Proteínas? Ah, pueden ser proteínas. ¿Pero qué conforman? ¿Forman la estructura de quién? De las células musculares. Muy bien. Pero estas actinas y miosinas, para contraerse, ¿qué necesitan? Calcio, ¿sí o no? Pero cuando el receptor beta 2 está a nivel del músculo liso, y ustedes tienen que acordarse, ¿dónde hay músculo liso? Músculo liso vascular, músculo liso bronquial. Son los dos principales. ¿Sí? Y músculo liso visceral. Entonces, que miren cuántos tienen. Tienen tres: bronquial, vascular y visceral. ¿Qué hace el receptor beta 2? Bloquea que el calcio se adhiera a esta actina y miosina. Por ende, ¿qué no ocurre? No ocurre contracción. ¿Sí? No ocurre contracción. ¿Ok? No ocurre contracción. En verdad, se lo estoy abreviando, ¿sí?, de lo que es el 100% a un 5% para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si yo se los explicara completamente, tendría que explicarles qué es la calmodulina, ¿sí?, qué es una miosina y quinasa de cadena corta. Y eso no es necesario que ustedes lo sepan, ¿sí? Por eso les digo, yo pongo estas imágenes, pero no es para que ustedes netamente se la memoricen ni nada por el estilo. Para mí son imágenes que me ayudan a explicar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá en el beta 2? Nunca se olviden, evita que el calcio se acople a la actina y la miosina. Y por ende no hay contracción. Entonces, si yo les digo que el beta 2 está en el músculo liso bronquial, ¿qué va a pasar? ¿Se contrae o se dilata? Se dilata, muy bien. ¿Y el músculo liso vascular se contrae o se dilata? Se dilata. ¿Y el músculo liso uterino se contrae o se dilata? Se recontradilata. Es por eso que los fármacos que son beta 2 pueden provocar abortos. Vamos a aprender. Sigamos. Entonces, alfa 1 ya hemos visto. Vasoconstricción, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Alfa 1, vasoconstricción. Aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción. ¿Sí? Así de sencillo. Midriasis. ¿Por qué hay midriasis? ¿Se acuerdan? Lo del ojo. Muy bien, Hernán, pero ¿cuál? Porque, ¿se acuerdan? Estos de acá de forma radial, porque estos son radiales. Estos cuatro que ven acá. Estos cuatro son que están gobernados por receptores alfa 1. Cuando los estimulan, ¿qué pasa? Se contraen y causa midriasis. Muy bien, entonces nos vamos a acordar. Sigamos. ¿Sí? Alfa 2, inhibición de noradrenalina, que ya se los dije, y en el páncreas que inhibe la insulina. Es por eso que se lo voy a volver a repetir. Nunca use silacina, o de repente su primo, medetomidina, o su otro primo más lejano, ¿sí?, la dexmedetomidina, en animales diabéticos. ¿Por qué? Porque el alfa 1 aumenta la glucosa y el alfa 2 disminuye la insulina. Si ustedes algún día lo quieren probar, ¿sí? No, yo no, pero ¿verdad? Yo no creo, Mario, todo lo que tú me estás diciendo. Agarren silacina, 7 miligramos por kilo, inyéctenlo subcutáneo a una rata. Antes de eso, mídanle la sangre con un estos de glucómetro. Esperen una hora y les aseguro que ese azúcar en sangre está en 200, si no es más. Les aseguro. Todavía les apuesto todos mis ahorros en mi tarjeta. ¿Sí? Ahí se prendió la curiosidad. ¿Sabes que sale perdiendo? ¿Sí? Entonces, a mí me encantaría hacer ese laboratorio acá. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos los implementos necesarios.
No tenemos glucómetros para todos los grupos, pero ese laboratorio es bien bonito. Yo lo hago en otra universidad y es bien bonito. Sí, lamentablemente en esa universidad sí nos da todo. Sí, hay ventajas, hay ventajas. ¿Sí? Beta 1, que actúa en el corazón, taquicardia y contractibilidad del miocardio. ¿Sí? El beta 2, no se olvide, vasodilatación, broncodilatación y relajación de la musculatura uterina. Esto es liberación de glucagón y cogenólisis, olvídense, por ahora. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces ya cada uno va haciendo sus propios conceptos o cómo se va memorizando. Vamos a empezar. Bueno, esto es lo que hace la epinefrina. ¿Sí? La epinefrina, cuando se usa el receptor beta, causa vasodilatación, pero cuando se usa el receptor alfa, causa vasoconstricción. ¿Sí? No se asusten. Todos estos son fármacos que actúan en este nivel, pero no se asusten, porque en veterinaria no se usan todos. ¿Sí? Este es un esquema de humano. En veterinaria usamos casi 2 o 3 fármacos de acá. El principal es la epinefrina. La epinefrina se conoce como un agonista adrenérgico no selectivo. ¿Por qué? Porque actúa en todos los receptores adrenérgicos. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Ok? Por eso se le conoce como un no selectivo. Dentro de los selectivos, por ejemplo, de los que usamos en veterinaria, tenemos la dobutamina, que actúa a nivel de beta 1. Y si actúa a nivel beta 1, ¿dónde va a ser su principal efecto de la dobutamina? En el corazón. ¿Sí? La dobutamina es una droga de emergencia que se usa en cuadros de anestesia cuando el animal no contrae adecuadamente el corazón y o no bombea la suficiente cantidad de sangre. ¿Sí? Por eso se usa, se ponen infusiones lentas, obviamente se diluye en una bolsa de suero y se ponen goteros. Con ese goteo el animal va a empezar a contraer el corazón con más fuerza y a la vez va a aumentar su frecuencia cardíaca. ¿No? ¿Qué otro fármaco también solemos usar de los selectivos? Hay uno, ¿sí? Uno de estos fármacos que es, de repente para ustedes va a ser difícil de pronunciarlo al principio, pero con un poco de práctica, ¿sí? Se lo van a memorizar, ¿sí? Porque casi siempre lo pregunto en el examen. Un fármaco selectivo alfa 1 que se usa cuando hay hiperreflexia del detrusor, que seguro nadie se acuerda que es el detrusor, el doctor Bengo se mató tanto explicándoselo, ¿sí? Es la fenoxibenzamida. Profe, ¿por qué nombres tan difíciles? Échale la culpa que le dio la patente. ¿Sí? Mi objeto de ustedes es enseñárseles esos nombres raros. Fenoxibenzamida es otro de los pocos fármacos que usamos en veterinaria para una patología, ¿sí? Una patología neta, que es hiperreflexia del detrusor. El detrusor, para los que no conocen, es un músculo que está en la vejiga. ¿Y qué es lo que hace? Y este es el músculo que cuando se contrae permite que todo friccione. Cuando este está contraído, ¿se puede acumular orina? No, no se puede, ¿sí o no? Y hay estadios o hay enfermedades que cursan con eso. Nerviosas, sobreestimulantes del simpático, etc. Cuando la fenoxibenzamida, esto se relaja y el animal puede otra vez volver a acumular orina. ¿Sí? Entonces, para eso se da la fenoxibenzamida. De ahí, otro fármaco que se use, no hay. ¿Sí? Solo son esos 3. ¿Sí? Así que tampoco se hagan esto. Existen estos también, pero estos los van a ver para los que se dediquen a terapias, sistema nervioso central, etología. Fármacos que se usan para modificar el comportamiento. Bueno, a usted no se les puede invitar porque a usted no tienen ese electivo, ¿sí? Pero son libres de ir al electivo de terapéutica cuando quieran. Yo no tengo ningún problema en que vayan, ¿sí?
Los jueves de 9:40 a 12:10. Son libres de ir, la verdad. En el Cerro Mesa. Son libres de venir, no tengo ningún problema, para que tengan un poco más de repaso. ¿Sí? Este es un cuadro para que sepan la fuerza o el efecto de los fármacos simpáticos. ¿Sí? Y creo que nos faltan estas cosas y terminamos. ¿Sí? Pero esto ya lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Sí? Con esta termino y nos vamos a práctica. Adrenalina. La adrenalina, ustedes se acuerdan que era no era selectiva, no solo actuaba en alfa 1, sino en alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿sí o no? ¿Sí? Pero eso depende de su dosis. ¿Ok? Eso depende de su dosis. A dosis bajas, la adrenalina netamente estimula receptores beta 2. Ustedes han visto un montón de series norteamericanas, y si no las están viendo ahorita. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un shock anafiláctico o tiene una jeringa? ¿Sí? Usualmente en la media, en el pantalón, en el maletín, donde sea. Esa jeringa tiene adrenalina a dosis bajas. ¿Por qué? Llegas adrenalina y como interactúa con beta 2, ¿qué pasa? ¿Qué hace beta 2 con las vías respiratorias? Las dilata, ¿sí o no? Y puede volver a respirar, algo que estaba contraído. Entonces, por eso es que tienen adrenalina. ¿Sí? Dosis intermedia de adrenalina, ¿sí? Aún causa afinidad por receptor beta 1 y alfa 1. Causa vasoconstricción y un poco de aumento de frecuencia cardíaca a dosis intermedia. Y a dosis máxima, la adrenalina estimula mucho más los receptores beta 1 y alfa 1 y produce taquicardias y lo que se conoce como fibrilación ventricular. ¿Ustedes saben lo que es fibrilación ventricular? ¿Sí? Uno sé que sabe, ¿y los demás? Tienen que repasar fisio, chicos. A fármaco es más que fisio que otra cosa. ¿Qué es fibrilación? Ustedes saben que el corazón hace esto. Se contrae. Yo les pregunto, esto lo hace para bombear sangre al cuerpo. Yo les pregunto, ¿qué pasa si el corazón empieza a hacer esto? Empieza a temblar. Esto se conoce como fibrilación. El corazón solo tiembla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede bombear sangre? No, no puede bombear sangre. Y eso es lo que sucede cuando le das una dosis muy elevada de adrenalina. Y el corazón fibrila. Y tú tienes que darle un antiarrítmico para ese caso. ¿Sí? Lo vamos a aprender más adelante, que antiarrítmicos son. Pero tengan mucho cuidado con la adrenalina. Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos. Ya la próxima clase de lo que es nivel central terminamos todo esto porque es un tema ligeramente